Listo. Cordial saludo a todos. Para la fase 5 del curso de trabajo de grado, vamos a presentar el anteproyecto de reacciones adversas de los medios de contraste yodados en los pacientes adultos atendidos en la clínica de los Andes. Somos el grupo número 26, que está conformado por Paula Jiménez, Sergio Díaz, Lizeth Martínez y quien les habla, Vivey López. Abstract. The proposal of this research is established around what compromise ideas contrast media. The study in question is established by describing and comparing the different characteristics of interest such as qualities, indications, contraindications, adverse reactions, prevention, and treatment. All of the above is done based on the well-being of the parent, understanding the importance of conscious knowledge by part of the professionals that drug use bring with it the presence on some adverse reaction or unwanted effects that may occur after the administration of the contrast medium used in the acquisition of radiologic image. For this reason, it is proposed to carry out surveys to obtain data about knowledge about IDA's contrast media and their reactions by the professionals involved, including that the incidents in a number of adverse reactions to IDA's contrast media used in radiology is low. However, health personnel must be prepared to recognize and act upon them. Resumen, la propuesta de esta investigación se establece en torno a lo que compromete los medios de contraste yodados. Este estudio en mención se instaura describiendo y comparando las diferentes características de interés como son cualidades, indicaciones, contraindicaciones, reacciones adversas, prevención y tratamiento. Todo esto se realiza en función del bienestar del paciente, entendiendo la importancia del conocimiento consistente por parte de los profesionales. Este fármaco que es utilizado trae consigo la presencia de algunas reacciones adversas o efectos no deseados que pueden perturbarse luego de esta administración de contraste utilizado en la adquisición de imágenes radiológicas. Por esto es que se propone realizar encuestas para obtener datos acerca del conocimiento sobre los medios de contraste yodados y sus reacciones adversas todo esto por medio de profesionales en salud que están involucrados. También que esta incidencia de las reacciones adversas a los contrastes yodados utilizados en radiología es bajo y reconocida como leve. Sin embargo, el personal de salud debe estar preparado para reconocerlas y actuar ante ellas. Bueno, en cuanto al planteamiento del problema, tenemos que pues médicos, enfermeras y tecnólogos en áreas de radiología se enfrentan al uso de los medios de contraste en la realización de estudios a pacientes. Muchos de estos efectos, muchos de estas administraciones llevan a efectos secundarios debido a que toda sustancia farmacológica administrada en el organismo puede provocar reacciones adversas, además de que en muchas de las ocasiones no se reconocen las patologías previas al paciente, así como los valores de referencia de algunos estudios de laboratorio utilizados en pacientes pues, que tienen mayor riesgo de padecer estas reacciones adversas. Por eso, de allí la importancia de que los profesionales en salud reconozcan estas reacciones adversas y pues sepan actuar ante ellas.
Asimismo, según el artículo de investigación efectuado por el reporte de eventos adversos de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica de los Andes, dice que los efectos más adversos comunes involucran la toma de decisiones, la polifarmacia y la realización de procedimientos. No cabe duda pues que los medios de contraste ayudados han sido pues una herramienta muy útil en, la, en el diagnóstico de enfermedades y o patologías de los pacientes. Sin embargo, pues sí es importante que se reconozcan estas reacciones y pues se sepa actuar ante ellas. Seguimos con la justificación. Los medios de contraste ayudados son sustancias ampliamente utilizadas en el diagnóstico de diversas enfermedades de la clínica diaria, debido a que permiten mejorar la visualización de estructuras anatómicas, sustancias que presentan características químicas de alta osmolaridad y quimiotoxicidad responsables de reacciones en las que los efectos vasculares, periféricos, efectos miocardíacos y neurotoxicidad condicionan síntomas que pueden llegar a ser fatales. La presente investigación pretende describir el uso de las reacciones adversas de los medios de contraste ayudados utilizados en diferentes estudios realizados directamente en la Clínica de los Andes, para que el personal en salud que realiza e interviene en los procedimientos valore y reconozca los riesgos a los que se someten los pacientes. También desde nuestro enfoque como profesionales en formación es inquietante extender la información debido a que estaremos inmersos en estos procedimientos y asimismo notificar al paciente con el fin de evitar muchos de los contratiempos que emanan del desconocimiento. Bueno, en cuanto a los objetivos que nos propusimos para esta investigación, tenemos pues que generalmente vamos a reconocer las reacciones adversas de los medios de contraste ayudados y su incidencia en los pacientes con el fin de reducir los riesgos en las intervenciones radiológicas por el desconocimiento de tecnólogos y profesionales involucrados en estos procedimientos. En los objetivos específicos, lo que queremos es hacer una descripción teórica completa y actualizada de los medios de contraste ayudados utilizados diariamente en los distintos métodos de imágenes en la Clínica de los Andes. Reconocer el conocimiento acerca de las reacciones adversas de los medios de contraste ayudados por medio de una encuesta realizada a enfermeras, médicos y tecnólogos del área de radiología de la Clínica de los Andes. Y finalmente, revisar el riesgo-beneficio de los medios de contraste ayudados. Bueno, a continuación vamos a dar una breve descripción de la historia de los medios de contraste para empezar con nuestro marco teórico. Después de la aparición de los rayos X y la evolución de la radiología, se empezó a crear una sustancia que sirve para resaltar algunas estructuras anatómicas y también algunas patologías, lo que sirvió para ser más precisos en los diagnósticos. A esto se le llamó medio de contraste. En 1929, Moses Swick introdujo los medios de contraste ayudados y ya en 1930 desarrolló unos monoyodados. Gracias a este desarrollo, la urografía y la angiografía evolucionaron. Tipos de medios de contraste. Están los contrastes según el tipo de imagen que generan. Estos son positivos, atenúan los rayos X más que los tejidos blandos, viéndose radiopacos. Pueden ser hidrosolubles y no hidrosolubles. Negativos. Atenúan los rayos X menos que los tejidos blandos. Al absorber por poca radiación, se ven radiolúcidos o negros. Neutros. Son utilizados para relajar y rellenar el tubo digestivo. 2. Contrastes según vía de administración. Está el vía oral, vía rectal, vía vaginal, vía intraarterial, vía endovenosa y vía intraarticular. Contraste según sus características químicas. Osmolaridad. Expresa el número de partículas en solución, especialmente el número de partículas activas. Ionicidad. Se les divide en iónicos o no iónicos, según su disociación en iones o partículas cuando se disuelven en agua. Estructura molecular. Se les divide en mononéricos y en diméricos. Contrastes según el método.
Se administra vía oral y se elimina vía renal. Es usado en RX contrastado y en tomografía. Polietilenolólico, manitol y metilcelulosa. Son medios de contraste neutros que se emplean asociados al agua, usados en TC y en resonancia magnética. Aire, polvo, efervescente. Son contrastes negativos administrados para diferenciar los órganos del aparato digestivo. Se usan en RX contrastado. Gadolinos. Se administran por vía endovenosa y se excretan por vía renal. Se usan en resonancia magnética. El yodo se caracteriza por expandirse en forma difusa a través del espacio extracelular. Se usa en RX contrastado y en tomografía. Bueno, en cuanto a los medios de contraste yodados, tenemos que pues su principal función es permitir opacificar estructuras que no son radiodensas, provocando el aumento de la atenuación de los estudios radiológicos. Son utilizadas en tomografía computarizada, fluoroscopia y radiología convencional. Pues su estructura química está compuesta por un anillo de benceno, 3 radicales de yodo y los radicales libres. Pues estos elementos le dan las propiedades fisioquímicas y también pues la tolerancia al cuerpo o las propiedades farmacológicas. Bueno, los contrastes yodados se administran vía oral y vía endovenosa. Existen varios tipos de medios de contraste yodados, pues tenemos los iónicos monoméricos, que poseen una alta osmolaridad y solo poseen un anillo de benceno con un grupo funcional carboxilo, por lo que se consideran que son los más nefrotóxicos. Los no iónicos monoméricos también tienen el grupo funcional carboxílico, pero poseen una baja osmolaridad y viscosidad. En cuanto a los diméricos, tenemos que son los iónicos no diméricos, poseen dos anillos de benceno y pues estos tienen un radical hidroxilo y una baja osmolaridad. Los no iónicos diméricos son isoosmorales, es decir, que su osmolaridad es similar a la del plasma. Las moléculas diméricas formadas por dos anillos de benceno, a diferencia de los monómeros, atenúan los rayos X en longitudines mayores y reducen los efectos tóxicos del yodo libre. Esto lo expresa Garrido et al. 2020. Las propiedades fisioquímicas tenemos que pues la ionicidad es pues la capacidad de la disolución de la molécula en solución y pues los dividimos en iónicos y no iónicos. La osmolaridad, que son los iones de solución, y pues que se define en alta, baja a comparación de la sangre humana. La osmolaridad, que es pues las partículas activas osmóticamente, y pues este tiene que la presión osmótica de una solución de un medio de contraste es la responsable de una serie de efectos secundarios, como lo dice Rodríguez et al. 2008. La viscosidad, que pues es la resistencia que ofrecen estos fluidos a la circulación. Asimismo, estas sustancias también poseen características de quimiotoxicidad que están ligadas por las características lipofílicas que son de mayor disolución en grasa que en agua, y pues esta es como la característica que les da la capacidad de provocar más reacciones adversas. Asimismo, también las propiedades hidrofílicas, que pues es la mayor disolución en agua y es la propiedad que les brinda la mayor tolerancia del contraste en el organismo. Bueno, los criterios de utilización abarcamos en primera instancia pues que el médico debe identificar y clasificar al paciente, ya sea en un riesgo leve o bajo o en un riesgo moderado o alto. Un criterio muy importante es el consentimiento informado, ya que el Ministerio de Salud dio una resolución en 1993 que exige el consentimiento informado como un documento oficial y legalmente exigido para evidenciar
que el paciente autoriza a la institución y al médico para realizar el estudio y pues también aplicar el medio de contraste. Este consentimiento informado pues le informa al paciente sobre el estudio que se le va a realizar, mostrando ventajas y las posibles complicaciones y riesgos de este estudio. También el paciente o el familiar responsable lo tiene que firmar. Si se llega a presentar alguna emergencia o puede que el paciente no lo pueda firmar y no tenga un acompañante responsable, pues el médico es el que lo firmará y tomará esta responsabilidad, pero pues solo en casos de que lo requiera de emergencia el estudio. También otro punto importante a tener en cuenta es que el médico tiene en cuenta la posibilidad de que se llegue a presentar una insuficiencia renal grave inducida por esta aplicación de medio de contraste iodado. Y pues lo que debe hacer es seleccionar un esquema de nefroprotección y así minimizar los riesgos. Estos esquemas de nefroprotección para medios de contraste ayuda a hidratar al paciente. Los riesgos y recomendaciones, pues primera instancia está el riesgo habitual, que se da en pacientes menores a los 60 años de edad, que no tienen antecedentes de patologías, ni han tenido reacciones previas al medio de contraste. Entonces, pues no es necesario indicar una premedicación como nefroprotección. Un riesgo moderado o aumentado, existen pues diversas características, como por ejemplo el nivel de riesgo, que una sería la reacción por hipersensibilidad, la cual puede estar acompañada por antecedentes a reacciones adversas de los medios de contraste yodados. También pueden ser leves o moderadas. Por ejemplo, pueden haber antecedentes de asma que no fueron controladas, broncoespasmos o también en pacientes que usan broncodilatadores de forma intermitente. También pacientes con antecedentes de enfermedad alérgica o que están en tratamientos de hiposensibilizantes. En los riesgos muy altos encontramos a pacientes que por sus problemas patológicos que han tenido, en particular pueden presentar riesgos en su vida, en especial algunas urgencias como pacientes con antecedentes en reacciones de hipersensibilidad severas frente al medio de contraste. Y pues en estos casos se recomienda un estudio alternativo. También puede ser que en caso de que no sea posible utilizar medio de contraste de baja osmolaridad, el paciente, si presenta antecedentes de reacciones con hipersensibilidad, puede solicitar una interconsulta con un especialista en alergia o en algún caso de medicación. También se deben presentar unos exámenes de laboratorio antes de realizar este procedimiento. El primero es la creatinina, que es un examen que determina una funcionalidad correcta en los riñones. Este examen se puede hacer por medio de la sangre, ya que es muy necesario, ya que el contraste se elimina por medio de la orina y pues tiene que haber un correcto funcionamiento de los riñones. Y pues la creatinina es el desecho de las células de los músculos, los cuales se depositan en la sangre y se limpian los riñones. Por eso cuando hay un alto nivel de creatinina en la sangre, puede ser una señal de que los riñones no están funcionando correctamente y pues por esto no pueden eliminar el medio de contraste. Entonces, por eso se pide el nivel normal de creatinina, que debe estar entre los 6.6 y 1.3 miligramos, de acuerdo a los adultos. Aunque siempre a veces varían este porcentaje, pues debe tener en cuenta si es hombre, si es mujer, si está embarazada y demás. También otro examen que se pide es la tasa de filtración glomerular,
que su función es la que filtra los desechos metabólicos del que el cuerpo deposita en la sangre y se dirige a los riñones. Esta tasa de filtración glomerular es más precisa en el funcionamiento normal o anormal de la función renal, pero pues se requiere para esta, está entrelazada con el nivel de creatinina. También el examen importante es las hormonas tiroideas en algunos casos, ya que el estudio se realiza a base de yodo y para este examen. Entonces, esto está dado en las grandes cantidades de yodo que puede alterar de gran manera la glándula tiroidea. Por eso este examen se debe hacer por medio de una muestra de sangre y pues por los anteriores exámenes que ya mencioné. Los beneficios de los medios de contraste, pues es que estos se utilizan para resaltar algún tejido el cual va a ser estudiado y así llegar a dar un buen diagnóstico. Sus efectos pueden ser muy poco frecuentes. Además, los medios de contraste ayudan pues a un diagnóstico temprano, ya sea de tumores, y también pues su eliminación es rápida y es generalmente hecha por vía urinaria, como ya lo mencionamos, y otras veces por la bilis y deposiciones, pues en un poco de en menores cantidades. Bueno, seguimos con las reacciones adversas, contraindicaciones y complicaciones. Las reacciones o consecuencias que traen consigo manifestaciones clínicas identificadas como la inclusión en la circulación endovenosa de una sustancia ajena al organismo. No obstante, existen situaciones en las que se considera totalmente inocua, por tanto, se presentan reacciones no deseadas o imprevistas. Ahora bien, partiendo de lo anterior, existe cierta frecuencia en la cual los medios de contraste yodados atentan en diferentes escalas a cada paciente que se enfrenta a los servicios de imagen. Estos se ostentan desde las formas intrascendentes hasta campos en donde la vida del usuario salubre puede estar, puede llegar a verse potencialmente amenazada. Esto se divide en tres escalas que puede ser leve, moderada o severa. En las leves encontramos algunos síntomas como náuseas, vómito, urticaria, que son afecciones en la piel, picazón, sudor. En moderadas encontramos desmayo, vómito severo, urticaria, edema facial, hinchazón facial o edemas en general. Y finalmente las severas, que son shock, pueden ser shock hipotensivo, edema pulmonar, paro respiratorio, paro cardíaco e incluso convulsiones. Síntomas y tratamiento. Ansiedad. Calmar al paciente comentándole detalladamente cómo se le va a realizar el estudio. Náuseas. Vómitos. Administrar antieméticos o antinauseosos como la metoclopramida 10 miligramos. Urticaria leve. Administrar antagonistas H1, difenhidramina 25 a 50 miligramos intramuscular. Urticaria grave. Administrar antagonistas H1 y H2. Cimetidina 5 miligramos por kilogramo. Hipotensión con taquicardia. Hipotensión. Elevar los miembros superiores, dar fluidos, dar oxígeno, dopamina intravenosa o adrenalina. Reacción vasovagal. Elevar los miembros inferiores, dar fluidos, dar oxígeno. Broncoespasmo. Dar oxígeno, adrenalina subcutánea, endovenosa. Convulsiones. Diazepam 5 a 10 miligramos. Reacciones anafilactoidea severa. Dar oxígeno, dar fluidos, antihistamínicos, antiagonistas H1, H2.
y ataque hipertensivo. Si la tensión arterial es mayor a 140 de 90, dar de 5 a 10 miligramos de nifedipina sublingual y controlar la atacada 5 minutos. Bueno, en cuanto a la metodología de esta investigación, tenemos que el tipo de investigación fue descriptiva, cualitativa, y el tipo de muestreo fue la muestra desarrollada por el método probabilístico aleatorio simple. La recolección de la información, la fuente de información primaria es la obtención de datos dada por pacientes, enfermeros y tecnólogos que intervienen en los estudios con medios de contraste, instrumentada por una ficha de recolección de información, encuesta, esto con el fin de conocer el conocimiento de los profesionales en salud y asimismo su actuar ante las reacciones adversas. Bueno, en cuanto a los resultados, en modo de conclusión, tenemos que el personal encargado de realizar estos procedimientos, como los son médicos, enfermeras y tecnólogos, en radiología tienen la responsabilidad de brindar la atención al paciente antes, durante y después de cada procedimiento o de cada estudio, con el fin de valorar su preparación antes, el riesgo del estudio y también pues la administración del medio de contraste y pues sus posibles reacciones, ya que se tienen que, según estudios, el 95% de los efectos secundarios a la inyección de medios de contraste aparecen en los 15 a 20 minutos después de administrar el contraste. En la administración de medios de contraste yodados en pacientes existe una baja incidencia en el evento de sufrir reacción adversa inmediata. Sin embargo, los pacientes que la sufren más comúnmente pueden experimentar reacciones como cefalea, sabor metálico, náuseas, dolor en sitio de canalización y rash. Los medios de contraste yodados no iónicos de baja osmolaridad muestran una baja incidencia de NIC en la población general, inferior a los contrastes iónicos más nefrotóxicos y con mayor incidencia de reacciones adversas. No obstante, la NIC sigue siendo el efecto adverso más importante de los contrastes yodados. Hace nefropatía inducida por contraste. Bueno, muchas gracias.